Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el webinar titulado Análisis de las principales posiciones de renta variable y renta fija. Una vez más tenemos con nosotros a los tres socios de Buy and Hold, que son Antonio Aspas, Julián Pascual y Rafael Valera. Y en el webinar de hoy nos explicarán sus principales posiciones y responderán a todas las dudas que tengáis sobre sus posiciones, sobre cómo ven el mercado y algunas dudas que ya nos han ido llegando. Así que sin más, Tony y Rafa, cuando queráis. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Pues nada, vamos a empezar. Soy Julián Pascual y vamos a empezar con, con las posiciones de renta variable y luego pasaremos a las posiciones de renta fija. Y ya después, inmediatamente después, pasaremos a vuestras preguntas, que siempre suele ser pues, lo más interesante. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada, vamos a empezar. Vale. La principal posición que tenemos en la cartera de renta variable a día de hoy es una posición en Gamesa, en Siemens Gamesa y en Vestas. En cada una de las compañías tenemos entre un 3 y un 4%, o sea que entre las dos más o menos tenemos casi un 7% de posición, más o menos repartida por partes iguales entre Siemens Gamesa y Vestas. Esta posición la hemos construido durante el primer trimestre de este año, aprovechando la fuerte caída que tuvieron los valores durante el año pasado, cuando empezaron a surgir los problemas que les hizo caer, pues en el caso de Gamesa, por ejemplo, de 22 euros a casi 9, 10 y luego ya ha recuperado algo. A ver, que la industria es una industria de alto crecimiento, pues todos lo sabemos. Aquí hemos puesto una serie de gráficos con el crecimiento estimado de la industria. Pues hay un consenso generalizado en que los crecimientos van a ser muy fuertes. La industria tiene dos patas, tiene la pata que se llama en inglés offshore y la pata onshore. La pata onshore, digamos, son las instalaciones que se hacen sobre tierra y offshore son las instalaciones que se hacen sobre mar. Entonces, las dos crecen, pero la parte marítima, digamos, las instalaciones eólicas sobre mar, pues crecen mucho más que las de tierra. Si os fijáis en los gráficos esos, pues se estima que el mercado sobre tierra crezca en torno a un 3-5% anualmente, las instalaciones sobre mar que crezcan entre un 15 y un 20%. Y los mantenimientos crecerían entre un 8 y un 9%. En cualquier caso, todas estas magnitudes son magnitudes de crecimiento muy altos, especialmente el crecimiento de mantenimientos y el crecimiento de instalaciones sobre mar. O sea que la industria crece, no hay ninguna duda. ¿Qué problema ha tenido esta industria históricamente? Esta industria, aquí hay un gráfico que aparece bastante información, intentaremos ir desmenuzándola para entender un poco qué es lo que le ha pasado a la industria. Esta industria, el problema que ha tenido históricamente es que al estar excesivamente fragmentada, haber demasiados jugadores, digamos, no haber ningún líder claro, pues había una guerra de precios bastante fuerte. Las instalaciones eólicas no dejan de ser, en cierto modo, commodities. Es decir, al final, digamos, montar una turbina eólica, pues sí, evidentemente tiene bastante tecnología, pues como muchas cosas, yo creo que como la industria de ordenadores o la industria de, pues, la industria de los chips, de móviles, pues un móvil pues tiene mucha tecnología, pero al final, cuando hay, digamos, ya tiene muchos años de vida en la industria, pues en cierto modo se comoditiza, es decir, hay una serie de proveedores que saben hacerlo y más o menos no hay diferencias muy relevantes entre uno y otros, ¿de acuerdo? Entonces pasa a ser una commodity. Entonces, cuando el mercado está en situación de commodity y de desorden, en que hay no hay un liderazgo claro, pues las guerras de precios son brutales. Y esto es lo que le ha pasado a la industria históricamente. Vestas, que es es la decana de la industria, que lleva en esta industria pues más de 30 años, fue la que enseñó a Gamesa a desarrollar las plantas. O sea, Vestas contrató a Gamesa en España porque no daba abasto para construir en España y luego Gamesa se independizó. Pues Vestas, que es la decana de la industria, fue la pionera total, lleva 30 años, realmente no ha ganado dinero nunca hasta hace 5 años. O sea, ha hecho varias ampliaciones de capital, habrá hecho 4 o 5 ampliaciones de capital a lo largo de su historia y no ha ganado dinero hasta hace 5 años. A pesar de todo el crecimiento que tiene la industria. Es que esto es muy interesante, es decir, que una industria, aunque crezca mucho, no necesariamente se gana dinero. Véase la industria, por ejemplo, de las aerolíneas, ¿no? Bueno, pues aquí pasa igual. Es una industria excesivamente fragmentada, con un producto relativamente comoditizado, commodity, y entonces había una guerra de precios continua. No hay un líder claro, hay demasiada gente y pues precio, todo el mundo intenta vender sus pedidos y se compite en precios. Vestas ha estado 30 años perdiendo dinero, ¿vale? Poco a poco la industria se va organizando de forma natural a lo largo de muchos años de sufrimiento, van desapareciendo pequeños proveedores, cada vez que hay guerras de precios, por momentos bajos del ciclo, pues muchos mueren, entonces empiezan a organizar, empieza a haber adquisiciones
General Electric entra y compra un proveedor, Siemens se une con Gamesa y se unifican, o sea, se empieza como a organizar, se empieza a agrupar, ¿de acuerdo? Se producen adquisiciones. Entonces, hay un gráfico hay un gráfico en la esquina izquierda inferior en que se ve las cuotas de mercado de los 4 primeros y del resto. Entonces, veis cómo se ha producido un fuerte cambio en las cuotas de mercado, la distribución de cuotas de mercado desde el año 2013 al año 2016. En el año 2013, donde pone top 4, que es una línea gris, pues en el año 2013 los 4 primeros tienen una cuota de mercado aproximadamente de un 42-43% y ahora mismo es de un 55%. Y paralelamente los otros han ido perdiendo. Entonces, aquí ya cambia la industria, empieza a cambiar mucho. En el gráfico de arriba, si os fijáis, se empieza a ver ya una diferencia significativa entre los primeros, los grandes manufacturas, o sea, los grandes fabricantes y los demás. Siemens Gamesa, pues tienen una producción anual de casi de 10 gigavatios, frente a Vestas, que tiene 8, Goldwind, que es un fabricante chino, General Electric, tienen cada uno pues entre 5 y 6, y los demás ya empiezan a fragmentarse mucho. Entonces, estos 4 primeros han metido una cuota de mercado del 60 y pico por ciento. El 60, 65, 60 y pico por ciento, tiene una cuota de mercado ya muy significativa. Entonces, esto ya empieza, digamos, el barco empieza a cambiar, empieza a girar, la industria empieza a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que una compañía eléctrica grande, anteriormente, cuando tenía que hacer un pedido, todos los fabricantes más o menos estaban en igualdad de condiciones y competías a precio. Entonces, más o menos todos tenían unas cuotas de mercado parecidas y se lo dabas al más barato. Ahora mismo es muy difícil que un Iberdrola, cuando hace una instalación de 1000 megavatios en un desarrollo eólico en el norte de Escocia, por ejemplo, es muy difícil que no se lo dé a uno de los 4 grandes. Porque a lo mejor te cuesta un poco más si se lo das a uno de los 4 grandes, pero te garantizas que si tienes un problema de mantenimiento, estos van a sobrevivir. Antes no estaba claro, antes estaban todos igual de débiles, pues se lo dabas al más barato y punto. Y cruzaban los dedos para tener suerte con el mantenimiento posterior de las plantas y con la garantía posterior. Pero ahora que vas a invertir 1.000 millones o 2.000 millones de euros en una instalación enorme, pues en Estados Unidos, en Suecia o en la India, se lo vas a dar solamente a uno de los 4 grandes, porque te compensa pagar un 5, un 10% más de precio, pero garantizarte que si hay un problema técnico durante la vida útil, durante la vida de garantía, estos productos los parques eólicos, las aeroturbinas tienen unas garantías importantes, entonces te garantizas que si hay un problema te lo van a sustituir y te lo van a arreglar. Eso es mucho más importante. Bien vale la pena pagar un poco más, pero que si hay un problema en 2 años te lo cambian. Y no comprar al último fabricante de la cola que te lo va a hacer un 10% más barato, pero cuando tengas un problema llegará y te dirá, lo siento, he quebrado, no puedo cambiarlo. Estoy sobreviviendo para pagar las nóminas de mis trabajadores y no puedo cambiarte. Sí, efectivamente, hay un problema técnico con los aerogeneradores y conecté mal el inversor de corriente, pero no te lo puedo cambiar porque ya he quebrado, es que quebrado. Entonces, esto cambia totalmente la industria. Entonces, esto hace que al final los 4 grandes empiecen a ganar dinero. Y eso ha pasado realmente, si vemos los gráficos de la derecha, son las ventas y los márgenes de Siemens Gamesa arriba y de Vestas abajo. Entonces, veis que se ha ido produciendo una mejora en las ventas. En el caso de Siemens Gamesa se produce un salto importante por la fusión. Los años anteriores es Gamesa, ¿de acuerdo? Pero veis que se va mejorando bastante, o sea, va aumentando mucho el tamaño de la facturación. Los márgenes mejoran enormemente, que en el 2012 tienes un punto bajo con pérdidas, y empiezan a mejorar significativamente. Y lo mismo en el caso de Vestas. Y como os decimos, Vestas ha empezado a pagar dividendos por primera vez hace un par de años y durante 30 años ha perdido dinero y en los últimos años ha empezado a ganar dinero de forma exponencial. O sea, ha empezado a ganar dinero, pero enormidades de dinero. Se ha cambiado la industria. Cuando se ha llegado a un punto en el que los 4 mayores tienen más del 60-65% de cuota de mercado, se produce de forma natural ya una agrupación de los pedidos para ellos. Ningún cliente se va a atrever a hacer un pedido a un fabricante pequeño porque si tiene un problema, pues no, es fácil que no se lo pueda sustituir. Van a concertarse los 4 grandes y los 4 grandes empiezan a tener ya un cierto control de precios. Se empieza a ordenar la industria, no se compite salvajemente en precio, se compite en garantías de ser grande. Y entonces los grandes empiezan a ganar dinero y empiezan a ganar dinero de forma exponencial. A esto tienes que añadir que el viento te sopla a favor, la industria crece, por lo cual las perspectivas son tremendamente interesantes. Esta industria es muy parecida al comportamiento como ha sido la industria de los chips.
La industria de los chips ha sido es parecido, es decir, es un producto tecnológico, pero al final es una commodity, es fácil, hay muchos fabricantes, se compite en precios, durante muchísimos años se ha perdido dinero. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la industria financiera, los chips era la industria horrorosa, en que todo el mundo perdía dinero salvajemente, cada vez que había un ciclo negativo y bajaba la demanda, todo el mundo entraba en pérdidas salvajes. Pero se ha producido una agrupación muy fuerte de fabricantes, o sea, el mismo Samsung y algún fabricante, Samsung, Intel, tiene unas cuotas de mercado enormes y estos están ganando dinero de forma exponencial, están ganando dinero de forma exagerada, porque antes había a lo mejor 20 fabricantes de chips y ahora solamente hay 3 o 4 que entre los 3 o 4 tienen, pues como en este caso, tienen a lo mejor un 60 o 65% de cuota de mercado. Pues lo mismo pasa en esta industria. Entonces, esto ha cambiado. Esta industria nos pareció siempre muy interesante, y se nos escapó en el anterior ciclo. Cuando en el año 2017 se produce una caída de precios, ahí se produce, digamos, hay un cambio, se produce a nivel global por una casualidad, pues no por nada especial, sino por una coincidencia. En general, todos los gobiernos en todos los países, o varios gobiernos importantes en varios países, en India, en China, introducen un cambio en la licitación de proyectos eólicos en que se da subasta. Antes, digamos, normalmente el sistema era un sistema de lo que se llama feed-in tariff, o sea, una tarifa garantizada, y lo importante es que llegaba primero. Si tú conseguías las licencias, hay unos cupos, entrabas dentro del cupo y te garantizaban una tarifa. Entonces, este es un sistema muy rentable. Lo que es un sistema muy rentable para los explotadores, los promotores de parques eólicos, por ejemplo, en el caso de Iberdrola, y lo que tenían que hacer es darse prisa en conseguir la licencia para poner el parque en marcha, ¿no? Pues esto ha ido cambiando y los gobiernos han ido pasando a un sistema de subasta. Es decir, que en vez de que hay un cupo y el que llega primero le doy una tarifa muy, muy rentable, pues subastemos, ¿no? O sea, pues que la gente haga una oferta a la baja. Entonces, eso ha presionado los precios a la baja. Es decir, hay mucha gente compitiendo para hacer un parque eólico en el norte de India. Pues, a ver, ¿quién está dispuesto a recibir menos subvención? Entonces, es una subasta a la baja. Entonces, este sistema, que es un sistema más inteligente, digamos, un sistema que reduce las ayudas públicas y ha presionado, digamos, la rentabilidad de los proyectos. Entonces, esto ha provocado un fuerte escalón a la baja en el año 2017-2018. ¿De acuerdo? Entonces, esto provocó los profit warnings de Siemens Gamesa y de Vestas a finales del año 2017. Y ahí tuvieron como siempre pasa en el mercado en estos casos, pues tuvieron una caída enorme. Antes estaban caras, nosotros nos parecía interesante la industria por lo que acabamos de decir, pero no entramos porque estaban muy caras. De repente, pues los precios caen a la mitad. En el caso de Vestas, cae a la mitad, cotizaba 700, 800 coronas danesas y ya está en 430, 440. En el caso de Vestas, cotizaba 22, de Siemens, perdón, cotizaba 22 euros, ya está pues a 12, cae a la mitad. Y entonces es cuando construimos la posición, ¿de acuerdo? Por lo que hemos dicho, pues porque pensamos que a pesar de este profit warning, a pesar de este cambio en la tendencia y esta presión a la baja de los precios en el 2017, la naturaleza estructural del mercado ha cambiado, está más ordenado y a partir de aquí lo normal es que bien, has tenido un escalón a la baja este año, pero lo normal es que el viento te sopla a favor, la industria está ordenada y volverás a ganar dinero. Muy bien. La siguiente que vamos a ver es CIA Automotive. CIA Automotive es un clásico. Al final hemos decidido explicar las principales posiciones empezando desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces, la primera que teníamos era Vestas Gamesa porque realmente las consideramos agrupadas, pues porque se comportan de forma muy parecida, ¿no? Y es prácticamente un 7% de la cartera, 3,5% cada una. CIA Automotive es un clásico y casi es más de un 4% de nuestra cartera. Es una empresa que a pesar de todo lo que ha subido, que nosotros hemos triplicado la posición desde que entramos, compramos a 9 euros, me acuerdo perfectamente, hace pues 3 o 4 años, 5 años, y ahora mismo está rozando los 30, está cerca de los 30, hemos más que triplicado la posición original. Sigue estando, según nuestras estimaciones, a PER 13-14 estimado para el 2018. Y Enterprise Value EBIT, pues de 11 veces, no llega a 12, yo creo. Pues muy barata, sigue estando muy barata. CIA Automotive es una maravilla para el inversor, la seguimos manteniendo y yo creo que la mantendremos durante tiempo hasta si no cambian los fundamentales, no hay nada que cambie especialmente, pues es una empresa que vamos a seguir manteniendo. Dentro de la industria del automóvil tenemos varias posiciones más, tenemos en proveedores, tenemos Plastic Omnium, es una empresa muy parecida francesa,
un proveedor automóvil y es muy parecida a CIA Automotive. De hecho, yo recuerdo que nos la recomendó, los directivos de CIA nos la recomendaron, nos dijeron que si tuvieran que invertir en una empresa, invertían en Plastic Omnium. O sea, es una empresa que es una cultura muy parecida a la de CIA Automotive. Y también tenemos Gestamp. Y luego también tenemos algunos fabricantes, algunos finalistas, instaladores finalistas tipo Renault o Volkswagen, pues porque pensamos que están muy baratas y que el mercado ha sobreestimado, digamos, el impacto que puede tener los cambios que está produciendo la industria del automóvil, de forma que están extraordinariamente baratas, ¿de acuerdo? Pero bueno, dentro de la industria del automóvil siempre nos ha gustado más la industria de los proveedores. Y esto lo hemos explicado muchas veces, pero lo voy a repetir rápidamente. Al contrario que en la industria del automóvil, que está muy fragmentado, pues a lo mejor hay 20 fabricantes a nivel global con unas cuotas de mercado muy estables. Por ejemplo, en Estados Unidos puede haber pues 10 fabricantes fácilmente, o 15, 10, entre 10 y 15 con cuotas de mercado muy fragmentadas, pues 3, 4, 5%. En Europa lo mismo. En España tú vas a comprar un automóvil y tienes pues concesionarios y pues 20 concesionarios pues de coches alemanes, coches franceses, americanos, ¿no? Todos con cuotas de mercado pequeñas. Entonces, esto hace que, aunque es verdad que dentro del automóvil tienes tus segmentos, tienes el segmento de lujo, el segmento más utilitario, etcétera, etcétera, pero está excesivamente fragmentado. Entonces, por esta razón, digamos, los fabricantes de automóviles siempre han estado bajo presión, siempre se ha competido mucho en precios. En cambio, en la industria de la fabricación, en los proveedores, en la industria auxiliar, se ha producido un efecto durante los últimos 20 años, 15, 20 años, en los que los fabricantes han ido para reducir costes y adquirir flexibilidad, han ido subcontratando partes de la fabricación, dando demasiado poder a los proveedores. Y los proveedores, que históricamente eran industrias locales, eran talleres locales, en cada país había unos proveedores de plástico, de neumáticos, etcétera, para poder acompañar a sus clientes, que son clientes globales, que venden en todo el mundo, pues Volkswagen vende en todo el mundo. Volkswagen no quiere tratar con un fabricante de chapa en cada país porque se vuelve loco. Le gusta tratar con un único fabricante de chapa, un único proveedor. Entonces, esto ha hecho que la industria de los proveedores se ha unificado. Entonces, siendo una industria estructuralmente familiar y muy fragmentada, ha habido unos líderes en cada país que han tomado la iniciativa y la han ordenado y a base de adquisiciones la han consolidado. Entonces, tú tienes que, en la industria del automóvil tienes a lo mejor 20 fabricantes, como hemos dicho, ¿no? Tú vas a comprar un coche y en España pues tienes 20 fabricantes con cuotas de mercado parecidas. Sin embargo, si eres un fabricante, si eres Volkswagen y quieres que te hagan los elementos plásticos del coche, los parachoques, los depósitos de gasolina, etcétera, etcétera, pues a lo mejor solamente tienes 3 o 4 proveedores globales. Y de estos 3 o 4 tienen más del 50% de cuota de mercado. CIE es uno de estos proveedores. Entonces, si veis en estos gráficos, pues veis que es un proveedor, el gráfico de la izquierda inferior, que está totalmente diversificado geográficamente, o sea, no está ligado a ningún ciclo doméstico, pues el 47% de la venta está en Europa, pero tienes un 17% en Asia, un 10% en Brasil y un 25% en NAFTA, Estados Unidos, México y Canadá. Está totalmente diversificado geográficamente. La diversificación de clientes, fijaos qué alta es. O sea, no depende de un único cliente, está tremendamente diversificado, ¿de acuerdo? Y después es un fabricante que hace muchos elementos del automóvil. También no depende solamente de un elemento, no depende solamente de los neumáticos, sino pues que hace muchos elementos de aluminio, forja, mecanización, hace muchos elementos del automóvil. Entonces, pues es claramente es una empresa muy bien gestionada, que los dueños es una empresa familiar y los dueños de la empresa que tienen cara y ojos, o sea, no es una empresa grande que no tiene dueños, es una empresa familiar. Los dueños de la empresa que tienen cara y ojos pues han visto bien las tendencias de la industria, se han lanzado al crecimiento internacional para poder proveer a sus clientes y en cada área de trabajo en la que están, pues están ellos y poco más. Hay a lo mejor 3 o 4 proveedores. Entonces, esto hace que los márgenes de CIA Automotive, pasamos a la siguiente página, pues sean del 10%, aquí beneficio operativo sobre ventas, pues el 10%, mientras que los fabricantes de automóvil pues luchan, los generalistas tipo Renault, Volkswagen, tal, pues luchan para sacar un 4, un 5, un 6. Los de lujo sí que consiguen márgenes del 10 o superiores, pero los fabricantes generalistas sufren, Ford,
Fiat, Volkswagen, Renault luchan para sacar un 4, un 5, un 6, aunque están mejorando, pero CIA Automotive pues tiene un 10, Plastic Omnium tiene pues otro 10, Gestamp tiene otro 10%, tiene el doble de margen. Es una cosa bastante curiosa, es decir, los proveedores ganan mucho más dinero que los fabricantes. Aquí se ve la evolución de ventas y beneficios y márgenes de CIA Automotive en los últimos 10 años. 10 años es pasando por la crisis del 2009. Veis que la crisis del 2009 hay una pequeña bajada de ventas en 2009 y de beneficios, pero es como un blip, hace plan y rápidamente vuelves a recuperar. Y las ventas han crecido del 2006 al 2017 un 13% tasa anual compuesta, beneficio operativo un 16% y el beneficio neto un 16%. Es una empresa excepcional como inversor. Tiene unos crecimientos impresionantes. Los márgenes han mejorado, las ventas han crecido muchísimo, los beneficios han crecido muchísimo y aquí, pues, nosotros, como os hemos comentado, hemos ganado mucho dinero. Yo creo que entramos en el 2012, del 2012, yo creo, y hemos triplicado la inversión original. Sigue sin estar cara, está pues a per 14. Pues igual que puede estar Plastic Omnium puede estar más barata, o Gestamp, y aquí estamos, seguimos en una posición importante y pues haciendo honor a nuestro nombre, Buy and Hold, no vamos a cambiar si no vemos que cambia algo. Y de momento pues no está cambiando nada. Vale, y por último, la tercera posición que tenemos es Petrofac. Petrofac lo hemos explicado alguna vez, lo cuento rápidamente, ya pasamos a renta fija. Petrofac es un fabricante es un proveedor, una ingeniería de instalaciones de petróleo y refinería, un tipo técnicas reunidas, pero mucho más sesgado hacia upstream, o sea, hacia la parte de exploración, más que la parte de refinería. Técnicas reunidas hace más refinería, aunque Petrofac también la hace, y Petrofac hace más exploración, que también lo puede hacer técnicas reunidas, pero Petrofac sobre todo hace más exploración. Está muy diversificado geográficamente, evidentemente aquí pues trabajas con clientes que están, Petrofac es una empresa inglesa, pero sus ventas están todas por Oriente Medio, ahora lo veremos a continuación, Oriente Medio y por todo el mundo. Y luego Petrofac tiene aproximadamente una cuarta parte de las ventas, que es lo que, no tiene una parte pequeña de las ventas, pero una inversión importante, que es lo que se llama Integrated Energy Services, y es que, digamos, Petrofac, yo creo que un alarde de excesiva confianza, cuando llegó a decir a los clientes, oye, si yo te construyo tu instalación, pero además, si tienes problemas en la explotación de la instalación, yo te los resuelvo. Y además, no solamente te los resuelvo, sino que pongo mi dinero contigo y me hago productor de petróleo contigo, ¿no? Porque soy tan bueno que lo puedo arreglar, ¿no? Es decir, que si tú tienes o sea, no solamente te hago la instalación, sino que estoy tan confiado en la calidad de mis servicios técnicos como ingeniería para construir instalaciones, que si tienes problemas, yo pongo dinero contigo y exploto los parques que tienen problemas, ¿de acuerdo? Entonces, este exceso de confianza, ¿qué hace? Pues los clientes lo que te dan para que explotes no es lo mejor, te dan lo peor, ¿no? Te dan los parques los que tienen realmente problemas, los pozos de petróleo con los que realmente tienen problemas. Entonces, esto ha hecho que durante unos años, pues Petrofac ha ido haciendo una cartera de proyectos problemáticos en la división esta de Integrated Energy Services, que puede ser un 20% de los beneficios más o menos, en lo que él trabaja directamente como una empresa petrolífera, pues como puede ser Total o puede ser British Petroleum, o sea, se dedican a la extracción de petróleo, pero son de parques particularmente conflictivos, que son particularmente problemas. Y este área, pues aquí han sufrido bastante, ¿de acuerdo? Petrofac, además, aquí, bueno, la siguiente transparencia es pues los sitios donde trabajan, sobre todo trabajan mucho en Oriente Medio, en Asia, en el Mar del Norte y algo en África. Petrofac, además, ha tenido dos problemas. Tuvo un problema bastante grave en el Mar del Norte, donde perdió 1.000 millones de libras en una instalación que Lagan Tornor, durante el 2015 y 2016, que salió mal, pues como a veces pasa, técnicas reunidas le ha pasado y a muchos fabricantes les pasa. Los fabricantes que hacen instalaciones llave en mano, tipo EPCs, pues si a veces calculan más los costes y los precios de licitación, si te equivocas, pues perder dinero exponencialmente. Porque claro, tú has cerrado, te has comprometido a hacer un proyecto a un precio fijado, no calculaste bien los problemas que había y si los costes son muy superiores, te los comes tú como instalador. Esto le pasó a Petrofac y perdió 1.000 millones de libras. Petrofac ahora mismo tiene una capitalización de, pues,
de 3.000 millones de libras. O sea, llegó a tener, en el momento que tuvo el problema en el norte del mar, el Mar del Norte, pues llegó a tener a lo mejor 7.000, 8.000 o 9.000 millones de libras, pero ahora mismo tiene 3.000. Pues perdió 1.000, o sea que es, ahora mismo sería como la mitad o un tercio de la capitalización total en un proyecto del Mar del Norte. Aquí, evidentemente, aprendió bastante. Normalmente, cuando lo pasas tan mal, aprendes y a partir de entonces mejoran mucho tus protocolos de licitación y te revisan mucho más las cosas antes de hacer una licitación, un pedido nuevo. Claro. Y dos, tuvieron un problema, la comisión la comisión de fraude, lo que llaman los ingleses Serious Fraud Office, o sea, como una oficina gubernamental que se dedica a la revisión de temas de corrupción y fraudes, etcétera, les ha acusado de haber pagado comisiones ilegales para conseguir proyectos en África. Entonces, esta investigación a raíz de que salió esta noticia, las acciones de Petrofac se desplomaron a la mitad, de 8 libras pasaron a 4, de donde está actualmente, ha mejorado un poco, está en torno a 5, y aquí pues sufrieron muchísimo. No es la única empresa que está implicada en este caso. Deberíamos decir que en la industria del petróleo esto es general, o sea, normalmente se investiga, casi todas las empresas han tenido problemas de este tipo. Es una cosa bastante generalizada, desgraciadamente, pero bueno, es así. O sea, también para ponerlo en contexto, digamos que no es un problema específico de Petrofac, es un problema bastante general. De hecho, la empresa concreta a la que pagaron, Petrofac no es la única acusada, hay más empresas petrolíferas que les acusan de lo mismo, entre ellas Petrofac, pero hay otras más. Y este tema es un tema que puede ser potencialmente bastante grave y dependiendo de la gravedad de la acusación puede incluso destruir a la empresa. No solo por la multa, que puede ser muy significativa y lo va a ser, sino porque provoca, digamos, una espiral negativa y la gente deja de trabajar contigo porque tiene miedo de que la multa te haga quebrar. Nuevamente, cuando tú contratas una ingeniería para que te haga una instalación, tienes que garantizarte que la ingeniería lo va a hacer y no va a tener problemas financieros. A mitad de camino se te va a quedar atascada la obra. Entonces, la solvencia del fabricante es muy crítica. Entonces, este tipo de problemas afecta directamente a la línea de flotación del proveedor, en este caso Petrofac, porque pone en duda la solvencia financiera, ya que puede haber una sanción que se lo lleve por delante. Vale. Entonces, cuando pasó esto, evidentemente, la empresa se puso muy atractiva porque la acción cayó mucho, pero no comparamos, queríamos asegurarnos de que podía seguir consiguiendo licitaciones. Es decir, que el mercado percibía que esto no se lo iba a llevar por delante. Entonces, estuvimos esperando unos meses y siguió recibiendo licitaciones. ¿De acuerdo? Pues recibió más o menos, ellos ya han facturado unos 6.000, 7.000 millones de dólares al año. El año pasado consiguieron 5.000 millones de licitaciones, que está absolutamente normal en línea con el mercado. O sea, es menos de lo que normalmente consiguen, pero no se debe a la sanción, sino se debe al hecho de que el mercado está deprimido. El mercado del petróleo está deprimido. Entonces, cuando vimos que empezaban a conseguir licitaciones, compramos las acciones, ¿de acuerdo? Compramos en torno pues, a 4 libras 20, 4 libras 30, 4 libras 40, más o menos en ese rango compramos. Según nuestras estimaciones, Petrofac estaría ahora mismo a un PER 5, 6, 7 veces del próximo año. La sanción puede ser unos 700 millones de dólares, pero incluso después de pagar la sanción, pues estaría un Enterprise Value EBIT de pues 5 o 6 veces y deuda EBITDA de entre 1 y 2 veces después de pagar 700 millones de sanción, ¿de acuerdo? Por lo cual, la sanción, en principio, creemos que no debería de llevarse la empresa por delante. No sabemos cuál va a ser el precio definitivo, o sea, el número definitivo, pero estimamos, estudiando casos parecidos, que pueden ser unos 700 millones de dólares, que es una cosa que Petrofac puede absorber. Por otro lado, como hemos comentado, el mercado está dándole pedidos, está recibiendo pedidos y la cartera de pedidos está funcionando con cierta normalidad, con lo cual, nos parece interesante, una oportunidad interesante. Esta es la evolución del mercado de la industria, la inversión en upstream, en extracción global. Entonces, como veis, en 2011, 12, 13 y 14, pues la inversión se invertía aproximadamente entre 700 y 800 mil millones de dólares al año a nivel global en extracción de petróleo. A raíz de la caída brusca del petróleo durante el 2014, pues la cifra ha caído prácticamente a la mitad, a 400 mil millones, y ha empezado a mejorar en 2017 y estimamos que siga mejorando, el mercado estima que siga mejorando en 2018, 2019 y 2020. ¿Por qué? Aunque está claro que el petróleo, digamos, la producción de petróleo va a caer y que vamos hacia una economía descarbonizada y que el petróleo, digamos, va a ir desapareciendo, es evidente. La forma en que funciona la industria del petróleo es que se tiene que hacer una inversión
cuando hay que hacer una inversión, digamos, el año en que finaliza la inversión y empiezas la explotación de un pozo petrolífero, consigues el máximo de producción. A partir de ahí, si no sigues invirtiendo de forma natural, al año siguiente pierdes aproximadamente un 10% de la producción y ahí tienes una escalada hacia abajo muy rápida de la producción, ¿de acuerdo? Con lo cual, necesitas, para poder producir al mismo nivel que el año anterior, seguir invirtiendo de forma adicional. Entonces, si se paralizan totalmente las inversiones o caen a la mitad, como vemos aquí en este gráfico, que la industria global ha caído a la mitad, el impacto en la producción es muy fuerte. Es decir, si cae a la mitad y se mantienen esos niveles tan bajos, es fácil que a lo mejor en 3, 4 o 5 años la producción global pues cayera muy significativamente, a lo mejor un 30, un 40 o un 50%. Entonces, aunque es cierto que la industria, que vamos hacia una economía descarbonizada, no es razonable pensar que en 3 o 4 años el consumo de petróleo va a ser un 40% inferior al de hace 2 años. Entonces, esto hace que haya habido una sobrereacción. Pensamos que la inversión en upstream, que es directamente facturación para empresas como Petrofac, que va a mejorar, ¿de acuerdo? De hecho, ya está pasando, ¿vale? O sea, claramente está pasando, ya se está viendo, es decir, que la inversión en 2018 ya es superior al 2017, del 2017 al 2016, ¿de acuerdo? Ya está viendo una recuperación. Entonces, Petrofac es una empresa extraordinariamente barata, en que todo el mundo ha puesto en el precio el peor de los escenarios en todos los sentidos, tanto por la situación de la industria como por la sanción que tuvo por el problema de corrupción, y está a precios extraordinariamente bajos. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de renta fija. Espero hacerlo más deprisa que Julián, si no se nos acaba el tiempo. La primera posición que tenemos y que hemos seguido manteniendo a pesar de haber entrado más dinero es bonos de la Generalitat de Cataluña. Los motivos por los que hemos tenido esta inversión pues son varios. Aquí, en este gráfico, lo que queremos ver es que los movimientos que ha habido. Pues, como digo, los motivos, el principal fue que consideramos que tras la llegada del FLA, todos los bonos de comunidades autónomas tenían una garantía implícita del Estado. Antes de que pasara todos estos problemas con la Generalitat de Cataluña, también hubo oportunidades para invertir en bonos de la Comunidad Valenciana, Comunidad Madrileña, Castilla-La Mancha. Todos estos bonos cotizaban con unas primas de 3-4% sobre el bono español y no tenía ningún sentido. Y se estrecharon estos márgenes y prácticamente cotizan pues con 50 puntos básicos por encima de los bonos españoles. En el caso de los bonos de Cataluña, podemos ver la gráfica, estas dos gráficas, vemos la arriba del todo es cómo estaban cotizando, la amarilla es cómo estaba la curva de tipos a distintos años, y la azul más oscura era como estaba la curva española a las mismas duraciones. Vemos como, por ejemplo, en duraciones de 15 años, cuando un bono español pues estaba ligeramente por encima del 2, el bono catalán estaba pues por encima del 4%. Nos parecía que no tenía mucho sentido el que hubiese un 2% de diferencia cuando considerábamos que eran pues prácticamente asimilados al bono español. Decimos que prácticamente asimilados porque el riesgo que supondría dejar de pagar los bonos catalanes sería tal terremoto que posiblemente causaría el default de los bonos españoles al completo, por lo que no se va a arriesgar el Estado, cuando además los bonos de la Generalitat de Cataluña que quedan sin la garantía del FLA son muy pocos, no tendría mucho sentido. Vemos lo que ha pasado desde que empezamos las compras pues en octubre del 2017, la curva catalana ha bajado pues en torno a 100 puntos básicos, que es la línea verde clarita, y en cambio la curva española pues ha bajado pues en torno de 40-50. Esto, pues, a pesar de que se ha estrechado el diferencial, nos sigue pareciendo pues muy interesante seguir comprando bonos catalanes. Además, el bono que hemos identificado, que ya estuvimos comprando y hemos seguido comprando, pues es un bono relativamente pequeño, con una emisión de 100 millones de euros, y perdona, de 50 millones de euros creo que era, no, 100 millones de euros, eso es, lo pone ahí, y que cotizaba con un 0,5% de prima sobre esta curva que hemos visto de bonos más líquidos, por lo que si merece un diferencial del 2%, era un diferencial del 2,5%. Esto ha hecho pues que desde que compramos,
por primera vez la rentabilidad ha sido de un 26%. Hemos pasado, compramos a 107 y ahora están a 130. Hemos ganado un 23% por la subida del precio y aparte hemos ganado un 3% por el cupón corrido en este tiempo. A pesar de ello, seguimos comprando por las razones que acabamos de explicar. El segundo bono que vamos a destacar es un bono que hemos comprado recientemente. ¿Por qué lo hemos comprado? Confiamos en Ibercaja. Vamos a ver que hemos tenido Ibercajas, no en este mismo bono, pero en otro parecido, durante bastante tiempo, incluso años. No en el fondo porque no tiene duración, pero en la SICAP sí que lo llevamos años con ellos. ¿Por qué? Porque consideramos que es un banco totalmente solvente, que ha pasado todo el periodo de crisis con una calidad de los activos muy alta. Además, ha estado reforzando su capital, que ha hecho que cierre pues, en el 11,7 en el 2017 y que además el objetivo es aumentarlo pues, en torno del 14% a cierre del 2018. Otra ventaja más es que va a salir a bolsa, pues como podemos ver aquí, el objetivo es que antes del 2020 salga a bolsa y lo normal es que el dinero que capte lo destine a reforzar los recursos propios, pues como en el caso de las otras cajas que han ido saliendo a bolsa en los últimos años. Además, otra ventaja es que Ibercaja tiene el 100% de su gestora, que además es una de las gestoras, pues las 10 más importantes de España, que tiene un porcentaje pues muy superior al que le correspondería con su tamaño por banco y que además la calidad de la gestión de los fondos pues es bastante buena para ser una gestora de un banco y que además le aporta pues una recurrencia en sus ingresos. Y lo mismo pasa con la parte de seguros. Como hemos dicho, nos sentíamos muy cómodos con esta entidad. Emitió un bono Lower Tier 2 en el 2015 y lo tuvimos en cartera y lo vendimos, ya lo comentamos, pues hace unos meses porque el precio estaba a unos niveles considerábamos elevado que encontrábamos mejores oportunidades por un lado y que no compensaba el riesgo por otro. Pero ha cambiado, ahora hemos vuelto a entrar porque ha emitido, pues a finales de marzo emitió un bono Tier 1. En Tier 1 es un bono COCO, como se conoce, un convertible contingente. Tiene unas características que lo hacen de un bono de subordinado de una calidad bastante baja dentro de las posibilidades que hay, que hace que tienes que confiar mucho en la entidad, porque un COCO lo que hace es que te puede dejar de pagar el cupón si el banco tiene problemas. Además, eres el último en cobrar dentro de la parte de renta fija, los últimos son los accionistas. Pero como hemos visto en el caso del Popular, prácticamente si un banco tiene problemas van a rescatar o van a perder todo, tanto los cocos como los bonos subordinados. Y los bonos seniors ya serían en tercer lugar. Entonces, pues prácticamente nos da igual estar en el coco que en el subordinado. Tienes que ser una cuestión de confianza que pensamos que el banco no va a tener problemas, como es el caso de Ibercaja. Este bono pues paga un 7% a la emisión, que es cuando acudimos nosotros, ahora ha subido algo. Y no está en el 7, pero está en el 6 y pico. Y además tienes pues una garantía implícita de que te lo van a recomprar a partir del 5.º año si el banco no tiene problemas. ¿Por qué es lo normal es que te lo compren a partir del 5.º año? Porque si no te lo compran, te va a tener que pagar no el 7% fijo, sino te va a pagar el 6,8% más como estuviese la curva europea 5 años en ese momento, pues que ahora está en el entorno del 0,35, pero lo normal es que dentro de 5 años los tipos de interés hubieran subido, pues estaría pagando pues un 1 o 2% sobre el 6,8, pues estaríamos hablando de rentabilidades cercanas al 10%. Ahora vamos a pasar cuál es la rentabilidad de los fondos en este año. Vemos que el fondo de renta fija, la rentabilidad en lo que va de año es del 1,85%. Hemos hecho un escenario, no sé si prefiere Rafa comentarlo. ¿Rafa? Bueno, pues veo que no está disponible, lo comento. Ya, muy buenas tardes. Bueno, aquí en este gráfico lo que vemos es la rentabilidad, como decía Antonio, year to date es más 1,85. La yield de cartera, una vez descontado
la comisión de gestión, la comisión de depósito y el coste de las coberturas. Las coberturas fundamentalmente son que estamos vendidos de bono alemán y de bono estadounidense, y estos cotizan a yields, en el caso del bono alemán, pues del 0,50 hoy, y en el caso del bono americano, pues del 2 y pico. Ese es un coste, el estar vendido nos toca pagar. Entonces, la rentabilidad neta después de todas estas comisiones es un 3,76. Por tanto, si no pasara nada con la cartera, es decir, si hoy fuera fin de semana de aquí al 31 de diciembre, para entendernos, lo único que pasaría es que correría cupón, tanto correrían los intereses, tanto los favorables como los de las coberturas en nuestra contra, y esto nos supondría un 3,76 adicional a lo ya ganado en el fondo, que es un 1,85. ¿Vale? Entonces, sumamos el 1,85 y el 3,76 y nos sale un 5,61, que es el que veis ahí con un asterisco. Y luego hemos hecho otros dos escenarios, que serían los dos positivos, que ocurran lo que nosotros esperamos que puede ocurrir, que sería los dos positivos, porque si pensáramos que no puede ocurrir esto, pues no estaríamos invertidos o invertiríamos mucho menos. El primer escalón es un escenario que lo vemos factible, que es una reducción de primas de riesgo de nuestra cartera, es decir, una reducción de los diferenciales de crédito de nuestra cartera de 0,50. Entonces, que este 3,76 pues nos fuera un 3,26. Si eso ocurre con la duración que tenemos en cartera, que es en torno de 5, esto nos supondría una revalorización de 0,94, con lo cual ese 5,61 terminaríamos el año en un más 6,55. ¿De acuerdo? En el caso, pues ya súper optimista, pero bueno, tampoco lo descartamos, es que esto mismo se produjera, pero hasta con un punto. Entonces, nos podríamos ir a niveles de 7,5. ¿Y qué pasa en los escenarios pues más negativos? Esto mismo, pero que venga en nuestra contra, que el diferencial de crédito se amplíe en 50 puntos básicos, que los bonos que hemos comprado se deterioren con respecto a los gobiernos donde estamos vendidos, nos iríamos a un 4,69 y en el caso de que esto fuera con un punto, nos iríamos a un 3,78 a cierre de año, ¿no? Para empezar a perder dinero, tendríamos que irnos a una ampliación de diferenciales de 2,20. ¿Por qué ponemos esta transparencia? Porque así como con la renta variable, hacer simulaciones o hablar de márgenes de seguridad, pues no deja de ser algo, bueno, no voy a decir que sea esotérico, pero francamente difícil de contemplar, salvo que aciertes en cuánto los márgenes de la compañía, lo que se va a vender y luego además que te lo reconozca el mercado, que todos esos beneficios por acción al final el mercado te lo reconozca y te lo reconozca de aquí al 31 de diciembre. En los bonos la certidumbre es mucho mayor. Aquí lo que tenemos que asumir es todos estos supuestos es pensando que no va a haber ningún default en la cartera. Si hubiera un default, entonces ya todo esto que estamos hablando, pues apague y vámonos, no tiene nada que ver. Pero lo mismo pasa en renta variable cuando hablas de márgenes de seguridad. Si la compañía quiebra, ni margen de seguridad ni nada. No. Bien, suponiendo que no hay ningún default, pues es una cartera bastante robusta porque estamos montados en un carry bastante importante. Entonces, pues bueno, pensábamos que el poder pintar estos escenarios puede ayudar a tener una visión de en qué tipo de carteras en la que estamos invertidos. Decir respecto a los defaults que tengamos en cuenta que más o menos hay un 2% de posición por compañía, entonces en el caso de un default tendríamos que restar a este escenario pues en torno al 2% si quebrase alguna de las compañías que tenemos.
esta es la evolución en lo que va de año en los 3 fondos que tenemos. Es decir, que tenemos 3 fondos y que no vamos a tener más, así que es una de las cosas que nos comprometemos. Y si tuviésemos alguno sería una réplica de los que ya tenemos por algún motivo. Pues, que lo sacamos en Luxemburgo, pero no sería porque sea una estrategia nueva. Aquí pasamos ya al turno de preguntas. Hemos recibido varias preguntas por Facebook y no sé si empezamos ya directamente con esta. No sé cómo opinas, Daniel. Sí, pues si queréis pasamos ya a las preguntas, os las voy haciendo. Respondemos primero estas, que ya tenéis la transparencia, y pasamos a las de los usuarios, que tenemos ya unas cuentas acumuladas. Primero tomé unas preguntas si habéis incrementado posición en Alphabet y sobre todo si habéis comprado más Facebook en las caídas. Pues efectivamente hemos aumentado la posición en Alphabet y en Facebook, en ambos. Nosotros compartimos la opinión de que el problema de Facebook, tal como lo vemos nosotros, creemos que lo que pasa, si me permitís la expresión, es que la gente tenía ganas a Facebook. Es una empresa que tiene muchísimo éxito y ha tenido un eco mediático absolutamente sorprendente. Cuando salieron las primeras noticias, yo pensaba que iba a tener impacto, pero que no iba a ser mucho menos lo que ha pasado. Claramente se nota que, digamos, como que pues eso, la expresión de que le tienen ganas, es decir, que le han intentado meter el dedo en el ojo a la compañía por este problema. Ha habido problemas bastante más graves en muchas empresas, pues industria financiera, en muchos sectores, filtraciones de datos más graves y no han tenido tanto impacto como el caso de Facebook. O sea, esto es grave, por supuesto, pero es menos grave que otras cosas que han pasado. Además, muchas otras cosas que han pasado en otras empresas y, sin embargo, no han tenido tanta relevancia mediática. Vale, dicho esto, al final, digamos, los fundamentales siguen siendo válidos. Es decir, realmente el mayor riesgo para Facebook es el riesgo regulatorio. Pero, es decir, que llegaran los gobiernos y lo obligaran a cambiar radicalmente las políticas de tratamiento de datos. Pero este riesgo lo vemos relativamente lejano, es un riesgo fragmentado porque no hay un gobierno mundial. O sea, cada país tendría que actuar de una forma. Estados Unidos, dudamos, que es donde están el 70% de los beneficios de Facebook ahora mismo, 2/3 partes de los beneficios de Facebook vienen de Estados Unidos. Dudamos mucho que en Estados Unidos el gobierno cambie la regulación de forma muy perjudicial para Facebook. Los americanos la política americana es bastante nacionalista. Entonces, quitando el riesgo regulatorio, el problema de filtración de datos, al final pasa el tiempo, la marea va bajando y se va relajando las cosas y se vuelve al negocio como siempre. Evidentemente, Facebook va a tener que cambiar cosas, las está haciendo ya, pero que tenga un impacto significativo en su facturación, en sus beneficios, es bastante dudoso. De hecho, lo que aparece en prensa es que la campaña de Late Facebook ha tenido un impacto muy reducido. Está hablando de 200.000 bajas en una empresa que tiene 2.000 millones de usuarios. O sea, es un 0,001% de impacto si es correcto lo que aparece en prensa, que tampoco lo sabemos. Pero no, en cualquier caso, lo que se está filtrando en prensa es que el impacto es negligible totalmente. ¿De acuerdo? Entonces, pues sí, evidentemente hemos aumentado la posición de Alphabet y Facebook. De las dos, Facebook es la que más nos gusta porque realmente se ha quedado baratísima. O sea, puede estar per 20, bueno, cuando llegó abajo del todo a $150, a nosotros nos salía per 19, 18. O sea, prácticamente una empresa convencional. Cuando el año pasado Facebook creció a tasas del 60% de los beneficios. Que este año no queremos que crezca al mismo ritmo, pero puede crecer fácilmente al 25 o 30%, facilísimamente. Y el próximo año, pues es fácil que siga creciendo a ritmos igual. Entonces, es una empresa que está realmente muy barata. Nos parece muy interesante. De hecho, ahora mismo, yo creo que Facebook ya es la mayor posición. Lo que pasa es que cuando preparamos sigue siendo y la segunda es Facebook, sí. Pero cuando preparamos el webinar, pues entonces no era tan alta, era bastante alta, pero no tanto. Durante estos últimos días hemos comprado más. ¿Y sobre Alphabet? Alphabet Alphabet es lo mismo, es decir, Alphabet al final ha caído por la misma razón que Facebook, es decir, ambas empresas. O sea, el modelo de negocio de Facebook y Alphabet es muy parecido. Al final son las nuevas plataformas publicitarias. Históricamente la publicidad ha sido el mercado publicitario es un mercado muy interesante para un inversor de valor. Pues Warren Buffett ha ganado mucho dinero con plataformas publicitarias, con periódicos. Pero hoy día los periódicos actuales pues son Alphabet y Facebook.
¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué ha caído Alphabet? Pues por la misma razón que Facebook, porque los dos ganan dinero haciendo un tratamiento y una segmentación de datos. Entonces, le han pegado a Facebook y le han pegado a Alphabet. Alphabet tuvo un problema de filtración de datos más grave, en nuestra opinión, hace unos años y pasó más desapercibido. Ahora ha caído por mímica. Alphabet no está tan barata como Facebook. Facebook está particularmente barata. A lo mejor Facebook está a un PER inferior a 20 veces. Alphabet a lo mejor está a un PER de 22, 23 o 24 veces este año, 2018. Facebook está por bajo de 20. Pero también hemos comprado, porque entre los dos, entre Alphabet y Facebook, tiene una cuota de mercado del 60-65% en publicidad digital. Y es que el problema de esto es que es un monopolio, es que no va a cambiar. El único riesgo es regulatorio, el único riesgo es que un gobierno lo rompiera de forma violenta y por ley, el monopolio. Y eso es una cosa que, como hemos comentado, bastante dudosa. Además, no hay un gobierno mundial, o sea, tenía que ser país por país y, como hemos dicho, Estados Unidos no queremos que lo vaya a hacer. Entonces, pues hemos aumentado también el Alphabet. Vale, también tomé unas preguntas sobre el fondo de renta fija. Preguntas si habéis modificado la estrategia ante la ralentización de expectativas de subida de tipos en Europa y el miedo a la guerra al trade war. No sé, con el contexto yo sí te parece, Rafa. No, la verdad es que no hemos cambiado la expectativa. Es decir, al final nuestra cartera lo que hacemos es buscar los bonos de compañías con los que nos sentimos cómodos y que pensamos que van a reducir sus diferenciales de riesgo porque no están justificados y mantenerlos en cartera. Es como si cambiáramos nuestra posición en renta variable porque el mercado está cayendo. No lo hacemos así y lo que hemos hecho pues es rotar alguna posición que era más defensiva. Pues lo que sí que ha pasado es que han aumentado los diferenciales de crédito en general, lo que es bonos gubernamentales han bajado la yield, pero en cambio han aumentado en los corporativos. Pues lo que hemos hecho es rotar y vender algunas posiciones que las rentabilidades que pagaban eran muy bajas, pues como hemos dicho en el caso de el Ibercaja, el subordinado antiguo que lo vendimos porque ya no pagaba algo interesante, pues el gobierno de Portugal pues también hemos bajado posiciones porque ya no era la rentabilidad no era tan interesante y hemos comprado cosas que nos parecían más interesantes. Sobre Signet, la persona que ha hecho las preguntas conoce bien la empresa. Efectivamente, uno de los mayores problemas que tiene Signet es que el management ha rotado y es una empresa sin dueño. Efectivamente, este es uno de los problemas que tiene. Como hemos comentado muchas veces, para invertir en una empresa tienes que tener un buen management, digamos, que normalmente lo mejor es que sea una empresa de tipo familiar, es decir, que el management sea accionista, un buen negocio y un precio atractivo. Conseguir que se alineen las tres cosas es prácticamente imposible. O sea, es muy difícil. Entonces, tienes que ponderar. Con una sola de las tres no es suficiente para invertir. Con dos, ahí tienes que empezar a ponderar. Entonces, en el caso de Signet, efectivamente, el management era el punto débil, pero decidimos invertir. ¿Qué es lo que ha pasado con Signet? Con Signet, yo lo admito claramente, aquí nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque nosotros siempre valoramos con Signet el hecho de que Internet no le iba a afectar al modelo de negocio y pensamos que ese punto sigue siendo válido. Es decir, la venta de joyería de lo que llaman los ingleses bridal, o sea, para bodas, para pedidos, anillos de pedida, etcétera, que es la mayor parte de las ventas de Signet para clase media americana, esto es muy difícil que Internet, digamos, lo suplante. Bueno, porque tiene unas características el producto que no es fácil venderlo por Internet. No significa que sea imposible. O sea, que una parte del segmento sí se va a Internet. O sea, por supuesto, una parte de la venta se va a producir por Internet. Pero que es difícil. Es decir, esto lo haces una vez en la vida, es una compra de muchísimo dinero, tiene unas características que requiere la contrastación física en la tienda. O sea, Entonces, necesitas un asesoramiento técnico alto, normalmente tienes que ir a una tienda para que te lo expliquen porque la joyería tiene muchas particularidades, ¿de acuerdo? Yo particularmente no tengo ni idea, es que yo voy a una tienda y me lo explican o por internet no voy a enterar y sobre todo no voy a gastarme 4.000 o 5.000 euros en una compra asesorándome por internet, ¿vale? Entonces, todo eso sigue siendo válido. Por otro lado, había un problema aquí y es que, aunque internet no le afectaba directamente al producto, sí que es verdad que la mayor parte de las tiendas estaban en lo que llaman los ingleses los malls, en centros comerciales, y Internet sí que afectaba en general a toda la distribución en centros comerciales, estaban cerrando muchos y eso arrastraba a Signet, ¿de acuerdo? Pero al final pensamos que esto es un problema que era arreglable, es decir, poco a poco vas saliendo de los malls y sigues vendiendo a través de tus propias tiendas. Vale, hasta ahí está todo claro. ¿Qué pasó en los resultados en febrero? Que la compañía te dice,
seguimos en todo este procedimiento de acuerdo de cambio, pero hemos hecho una comparación de precios, hemos hecho como un audito, llega un nuevo management, sale anterior, llega una nueva consejera delegada, hemos hecho una revisión del producto global y nos hemos dado cuenta pues que tenemos que invertir en precios. Por lo que pasa en todos los que está pasando en muchos productos de retail, es decir, que tienes que bajar precios, que te hayas quedado caro. Entonces, pues esto cambia un poco el entorno. Es decir, que al final no es que sea Internet, es que sencillamente, pues hoy día existe una competencia feroz en todos los segmentos, también retail, y te habías quedado caro, ¿vale? Entonces, esto ya es más peligroso, ¿vale? Vale. Dicho esto, hemos reducido la posición, pero no la hemos eliminado. ¿Por qué no la hemos eliminado? ¿Por cabezonería? No. No la hemos eliminado porque Signet es una empresa que no tiene nada de deuda. Al contrario, tiene bastante caja. Con la venta que se ha producido del área de financiación, ellos, digamos, vendían los anillos y tenían una empresa, digamos, paralela que les financiaba las compras, ¿vale? Esta empresa financiaba excesivamente, era demasiado generosa en la financiación y sostenía de forma artificial las ventas. ¿De acuerdo? Eso también está relacionado con una pregunta que nos hacen. Es decir, las ventas en tiendas propias estaban un poco sostenidas artificialmente por la financiación excesiva de esta empresa. O sea, pero eso el mercado lo reconocía claramente. Hacía mucho tiempo que le empezaban a pegar a Signet por esto. Nosotros empezamos a comprar a $70, pero Signet cayó desde 150 a 160. Empezamos a comprar a 70 y esta caída inicial ya se debía a que la gente veía que las ventas estaban infladas artificialmente por esta empresa de financiación, que financiaba las ventas excesivamente. Vale, pues entonces lo que ha hecho Signet es vender esto, fueron las primeras medidas que anunciaron hace ya un año, y al vender el área de financiación han conseguido pues cerca de 1.000 millones, 600 en un primer golpe, una primera venta, ya van a conseguir otros 400, una segunda venta, que van a destinar íntegramente a recompra de acciones. Entonces, si el precio de Signet cae muy por debajo de $40, ahora mismo está en 30 y algo, 36, 37, la recompra de acciones puede ser tremendamente creadora de valor, porque puede llegar a recomprar hasta un 40% de la capitalización. Entonces, aunque es verdad que tiene un problema, que digamos, la industria es más competitiva y le va a costar arrancar más las ventas, o sea que no es un problema ya solamente de los centros comerciales o de que Internet le pueda atacar, que estamos de acuerdo en que no le va a afectar. Sino que hay un problema más general en el que pues tiene que bajar precios y está sufriendo más competencia en general de operadores de la industria igual que ellos, ¿vale? O sea que el entorno es como más complicado. Si baja muy por debajo de $40, la recompra de acciones puede ser tremendamente creadora de valor. Y puede comprar la mitad de la capitalización de la empresa con la venta de la empresa de financiación y gastarse 400. O sea, si compra un 30 o 40% del capital social y lo amortiza, es que el impacto del beneficio por acción es enorme, ¿de acuerdo? Entonces, por esta razón lo hemos mantenido. Es decir, que está en un punto que si cae más, la recompra de acciones de Signet puede ser tremendamente positiva para los accionistas que se queden, ¿de acuerdo? Como por otro lado no va a quebrar, es una empresa que no tiene deuda, ¿de acuerdo? Pues pensamos que aunque sea bajando precios y sufriendo, se acabará adaptando. La recompra de acciones te va a ayudar a mejorar mucho el beneficio por acción. Si cae mucho la acción, todavía más, entonces lo hemos mantenido. Pero evidentemente aquí pues nos confundimos, todos nos confundimos, aquí nos confundimos, al no darnos cuenta que el problema de ventas de Signet era mayor de lo que esperábamos. Dicho esto, a $40 con las recompra acciones que hay, pues pensamos que vamos a ganar dinero. Y hemos mantenido algo la posición. Hemos reducido más o menos la mitad y hemos mantenido el resto. Vale, aclarar que las tres siguientes preguntas son sobre Pandora, las que veis aquí, si las queréis contestar. Vuelvo atrás. Esto, Daniel, si no te las leo yo, que las tengo. Vale, nos preguntan sobre Pandora. ¿Cómo veis al management? Veo poca skin in the game y sueldos multimillonarios. En el caso de Pandora no es así. O sea, hay poca skin in the game, estoy de acuerdo, pero los sueldos no son tan multimillonarios, creo. Tendría que revisar de cabeza. En el caso de Signet, sí, en el caso de Pandora no son sueldos tan altos. O sea, son sueldos más modestos, ¿de acuerdo? Aunque sí que es cierto que hay poca skin in the game. O sea, que digamos que no son accionistas, pero al final no todas las empresas que tenemos en cartera son de empresas familiares, porque si no nos limitaríamos muchísimo la posibilidad de inversión, ¿de acuerdo? Pandora, al contrario que Signet, sí que lo ha hecho bastante. De todas formas, Daniel, yo creo que estás viendo las preguntas de Twitter, ¿no?
Sí, las tres Estaban todas últimas. relacionadas con Signet, todas esas. No, tenemos a Adrián justo en la sala y nos dice que son sobre Pandora, esas tres ¿Ah, últimas. sí? Vale, vale, Ah, vale. perdona. Vale, entonces, los sueldos no son tan, son bastante más modestos. Lo tenía que contrastar, pero no tiene nada que ver con los sueldos americanos o en el caso de Signet. ¿De acuerdo? Pandora, a ver, Pandora, nosotros cuando invertimos en retail, el punto crítico que no vamos a aceptar invertir en otro caso es que la empresa no tiene que tener problemas de deuda. Porque es que retail es un sector muy complicado, que está sufriendo cambios muy importantes. Como tengas deuda, se te lleva por delante. Entonces, tanto en el caso de Signet como de Pandora, primer tema es que no hay problemas de deuda. ¿De acuerdo? La deuda es moderada o pequeña. Estos multiplicadores son muy bajos. Y Pandora ha hecho una apuesta que pensamos que hay que darle, pues, que hemos dado credibilidad, y es que, digamos, tiene un producto que ha tenido muchísimo éxito, que son ¿cómo se llaman? Las pulseritas, es un producto Los único, charms. los charms. Es un producto único suyo en que tienes una pulsera y vas comprando como complementos, que solamente lo puedes comprar en Pandora, ¿no? Con este producto, pues ha tenido un éxito tremendo durante los últimos 4 o 5 años. Este producto llega a un punto de maduración en que el crecimiento ya no es tan evidente, o sea, que ya no puede seguir creciendo con esto solamente, y ahí sufre una crisis importante, que es la razón por la que la acción estuvo ahí sufriendo durante 1 o 2 años. Y entonces cambian de estrategia y pasan a una estrategia de crecimiento más general, de joyería tipo bisutería, con un producto más abierto, ¿de acuerdo? Entonces, pues hemos dado un punto de credibilidad a la empresa en que lo podría hacer, y parece ser que lo está haciendo. La información que está saliendo en Bloomberg es que la recepción del producto nuevo está siendo muy interesante. La empresa dio un guidance en que iba a crecer las ventas fuertemente con el lanzamiento de estos nuevos productos más generalistas, digamos, de joyería normal y corriente, más generalista, pero por contra iba a tener un estrechamiento en márgenes. Se iba a vender más, pero con menos margen, ¿no? Y la información que está recibiendo es que el producto está siendo muy bien recibido. Entonces, pues la acción lo está haciendo muy bien. Está evidentemente muy barata, está pues a PER 12, PER 13, PER 14, no tiene deuda. Lo que esperamos, pues esperamos que en la medida que el mercado reconozca que va a seguir creciendo con fuerza y que no puede estar a PER 12 y suman los multiplicadores, pues en ese momento saldremos. Cuando ya todo el mundo sea optimista con Pandora, pues entonces sea el momento de salir. Hoy día la gente es muy pesimista con la empresa, y el cambio que se está produciendo, es una empresa en reestructuración, está haciendo un cambio, hemos confiado en ella y parece que está funcionando. Por supuesto, como en Signet te puede salir mal y si salen las ventas que son peor de lo esperado, pues caerá un 20 o un 30% y entonces, pues en función de lo que digan, nos plantearemos nuestra posición. Pero como dice Julián, hasta ahora los datos que están saliendo parece que están cumpliendo. Adri también comenta que, bueno, nos dice, creo que solo informan del incremento de ventas LFL en tiendas propias. ¿No os parece una manera de maquillar? Mm, Bueno, al final informas de tus ventas totales, así que Yo no estoy tan seguro no estoy tan seguro de este tema. De todas maneras, a ver, es una tendencia general. A ver, en la industria de retail, la distribución a través de terceros es una cosa que todo el mundo se escapa y está desapareciendo. Pandora lo está haciendo claramente. Y Signet también. Es decir, la distribución de tus productos a través del Corte Inglés o de centros generalistas, eso es una cosa que tienes que salir corriendo. Todo el mundo, o sea, digamos que las ventas like for like en el Corte Inglés de Pandora estén cayendo, a mí no me preocupa mucho. Lo que me preocupa muchísimo es que las ventas like for like en su tienda propia estén cayendo. Eso sí que es peligroso. Ahora no lo tendría que mirar exactamente de cabeza, pero la mayor parte de las ventas claramente en Pandora son en tiendas propias. Y se está produciendo una migración muy fuerte hacia tiendas propias. En general, en todos los productos de retail. Es decir, que al final todos los distribuidores lo que quieren es controlar su producto. Es decir, la distribución generalista, mayorista, eso es una cosa, pues que si la industria de retail está difícil, eso no te quiero ni contar cómo está. Entonces, a mí que me digan, oye, es que en Macy's o no sé dónde, en un centro comercial en Estados Unidos, mis ventas like for like están cayendo al 10%, me da en cierto modo igual. Es que Macy's está sufriendo hasta decir basta. Entonces, no me extraña que si no consigue vender sus productos, lo de Pandora menos. Lo que sí que es peligroso es que las ventas de Pandora en sus tiendas propias no vayan bien. Pero si van bien las tiendas de Pandora en sus tiendas propias, yo tranquilo. Y yo creo que el mercado también. Es decir, si la mayor parte de tus ventas están en tiendas propias y van bien las tuyas, oye, eso es que el producto chuta. Vale, pues con esto ya pasamos al resto de preguntas. Nos preguntan por Gamesa, ¿cómo ven el agresivo plan de reducción de costes de la compañía?
hasta 2020. A ver, el plan de costes de la compañía me suena, o sea, recordando de cabeza, eran 2.000 millones. Sobre ellos facturan unos 12.000, los costes pueden ser 10.000 millones, más o menos. Siemens Gamesa junto. Entonces, Sí, ellos el estiman. usuario pone 400 millones en operativos y 2.000 millones hasta 2020 por las sinergias Eso de la es. fusión. Eso es. No, no, no. 400 por sinergias y 2.000 en total. O sea, 2.000, o sea, yo diría que eran 2.000 en total, de los cuales 400 eran por sinergias propias de la fusión, ¿de acuerdo? Y 2.000 eran sobre una base de coste de 10.000, o sea, un 20% de los costes lo iban a reducir, ¿vale? Entonces, esto es bastante normal, es decir, tener en cuenta que una cosa que no he comentado antes es que la industria de aerogeneradores es una industria que hace 20 años era extremadamente cara, o sea, para, el coste de la electricidad que tenías que vender para montar un parque eólico que fuera rentable eran 3 o 4 veces el precio del pool, el precio de mercado de la venta de energía normal convencional, y hoy día pues está en línea con el pool. En determinados mercados puede ser incluso más barato, ¿de acuerdo? O sea, puede ser igual o más barato. Entonces esta reducción de costes, digamos, te puede costar, pues en números sería pues que el megavatio hora hace 2 o 3 años, hace 5 o 6 años, lo vendías a 150 euros el megavatio hora y hoy día lo vendes a 60. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo has conseguido bajar tantísimo? Pues bajando los costes tremendamente. Es decir, que tu reducción de costes anual es más o menos del 10%. Entonces, que Gamesa te diga que de aquí al 2020 te bajar todos los costes un 20% es lo normal. Es que siempre lo ha estado haciendo. Y por eso la industria eólica hace 10 años era mucho más cara que la industria convencional y hoy día es igual que la industria convencional. O sea, hoy día producir energía de forma eólica, pues si lo haces en un sitio con un buen emplazamiento, con bastante viento, pues es tan barato como producir con carbón. Y hace 10 años era muchísimo más caro. Entonces, es normal que ellos prevean pues, reducciones de costes más o menos del 10% anual. Y luego, dentro de esa reducción de costes hay 400 específicos, que puede ser un 4% de tu base de costes, que se debe específicamente a la fusión, que es como a más a más. Es decir, que como que de forma natural yo reduzco mis costes al año entre un 6, 7 o 8, 9, 10%, y además hay un 4% más en 2 años que voy a conseguir solamente por haber fusionado. Entonces, nosotros en nuestro modelo este 4% lo hemos metido en aumento de margen. Es decir, hemos supuesto que de los 2.000 millones van a pasar al cliente vía menores precios del producto, es decir, que esta reducción de coste de 2.000 millones la hace Gamesa, la hace Vestas, la hace todo el mundo y al final se traduce al cliente en menor precio, pero hay 400 millones que es específico de Gamesa, que se debe a la fusión y que se lo van a quedar como mayor margen, que no vas a tener que pasarlo al cliente. Que solamente Gamesa va a conseguir esa reducción de costes por la fusión. O sea, que es normal, vamos, que te bajen 2.000 millones lo llevan haciendo toda la vida. Vale, el usuario también nos pregunta que cómo ve el enfrentamiento entre los dos máximos accionistas de Siemens e Iberdrola. Vale, pues aquí no sé lo que piensas tú. Aquí nosotros creemos, a ver, no lo sabemos, evidentemente no está por dentro del Consejo de Administración y sabemos lo que está pasando. Suena, huele a que hay un pacto parasocial que firmó Iberdrola con Gamesa y el pacto parasocial pone que si no se cumple tienen que comprar, Siemens Gamesa está obligado, o Siemens, no sé quién, alguien está obligado a pagar 22 euros por acción, la acción de Gamesa mismo está a 12, 13 euros y Iberdrola pues le gustaría que alguien dijera que el pacto no se ha comprado para que le compraran sus acciones a 22 euros. Es lo que parece, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo. No está contento con la caída de su participación, del valor e intenta recuperarlo. Entonces, lo que argumenta es que no se está cumpliendo pactos para social porque si se demuestra que el pacto para social no está cumpliendo, Siemens está obligado a pagar 22 euros por acción, que es el doble de lo que cotiza actualmente. Pensamos que no hay mucho más detrás del tema. Tampoco lo hemos estudiado, tampoco sabemos, no hemos estudiado el pacto para social en detalle. Pero las cosas que argumenta a través de la prensa no son muy solventes. Es decir, que votan para garantizar que la sede social está en España. Pues si ya está en España, es que está en Bilbao, no sé. Que cambien a la presidenta del Consejo de Administración y tal. Tanto para social parece ser, según dice la prensa, que lo que exige es que la presidenta del Consejo de Administración sea española y tenga fuertes raíces españolas, que se está cumpliendo. Parece que Iberdrola pues quiere forzar la mano para intentar conseguir un precio mayor por su participación. Vale. Nos preguntan también por Abertis y bueno, qué pensáis sobre el futuro de Abertis y si es recomendable acudir a la OPA presentada por ACS.
Pues la verdad es que yo creo que el precio está totalmente arbitrado. O sea, no, ahora mismo si acudes tendríamos que mirarlo. O sea, no lo sé de cabeza, pero está totalmente arbitrado. Es decir, el margen ahora mismo de acudir a la OPA yo creo que es muy limitado. Una vez que se acude a la OPA, la empresa deja de estar cotizada, con lo cual. Como mucho puedes, no sé si aún tiene lo que puedan darte acciones, pero al final sería que te pases a Atlantia o que te pases a Hochschild. Así que tendrías que ver las bondades de una u otra que las desconozco, sinceramente. No sé Hochschild cómo está valorada ni Atlantia cómo está valorada. El precio está muy arbitrado. Entrar ahora mismo, pues estás muy, o sea, el margen que puedes ganar es muy pequeño. Es decir, las OPAs normalmente los precios se arbitran muchísimo. Es decir, los inversores, hay muchos hedge funds que se dedican a esto. Entonces, cuando una OPA está tan clara como esta, en que el gobierno la apoya, no hay una OPA competidora, etcétera, etcétera, el precio está totalmente arbitrado. Entonces, entrar ahora mismo, pues lo tendría que revisar, pero seguro que el margen de ganancia es muy pequeño. Vale, nos preguntan por los bonos de OHL, nos preguntan si los tenéis en cartera y si creéis que lo van a amortizar tras la venta de OHL concesiones. Y el usuario puntualiza que hace una hora han sacado un hecho relevante de que se cumplen todas las condiciones para su venta. Sí, los tenemos en cartera y uno de los motivos es que pensamos que, primera, que iba a pasar la venta, como así acaba de salir, y segunda, que los recompren o no, en el fondo casi preferimos que no los recompren. Y lo que tenemos es comprado los que más largo plazo están y buscando los que salimos más beneficiados si los recomprasen. Así que casi preferiríamos que no lo recompraran, pero es fácil que sí. De hecho, yo lo he dicho a compañero a comprarlo, o a intentarlo por lo menos. Vale, nos preguntan también por CIE. Nos preguntan que al ser cíclica, ¿qué riesgo correría debido a su deuda? Que cómo lo veis, porque aunque esté diversificada, se puede ver muy afectada como, por ejemplo, por problemas en China. Evidentemente, o sea, la industria del automóvil, es una industria cíclica. En el año 2009 sufrió mucho y si el ciclo cambiara de forma muy fuerte, pues se vería afectado. Estoy de acuerdo con que hay una diversificación geográfica. Hoy día los ciclos cada vez son más globales. Entonces, si de repente la economía se gripara en Estados Unidos, rápidamente se contagiaría a todos lados. Lo mismo pasa con China. Pero esto es un riesgo que hay que correr en el caso de CIE. Si miras a largo plazo el gráfico que hemos enseñado, te das cuenta que aunque tú hubieras comprado en 2006, perdón, a día de hoy tus beneficios hubieran crecido a una tasa compuesta del 16%. Después de la caída del 2009, que ha sido la mayor crisis, según todo el mundo, desde la Gran Depresión. Con lo cual, visto en contexto, pues bueno, o sea, a mí, desde luego, me gustaría saber si va a haber una crisis para salir de CIE y poder comprar al año siguiente un 30% o un 40% más barata. Eso nos encantaría, pero yo no lo sé. Entonces, pues oye, CIE es una empresa que no está cara, va como una moto. La economía a día de hoy, pues nosotros ya, como sabéis, no tomamos las decisiones por razones macro, pero no parece que le vaya a pasar nada, pues las seguimos manteniendo en cartera. Somos conscientes de que si hay un problema global y se produce una ralentización global, una crisis grave de crecimiento económico en China o en Estados Unidos, así le van a pegar. Eso está clarísimo. Nos gustaría saberlo una semana antes, vender y comprar cuando pase todo, pero es que nosotros no lo sabemos hacer. Entonces, pues nos comeremos la caída y luego a partir de abajo ganaremos más dinero. Sí, además, como decimos nosotros, hay cíclicas buenas y cíclicas malas, y CIE es de las cíclicas buenas. ¿Cuáles son las cíclicas buenas? Las cíclicas buenas es cuando hay una crisis económica, la demanda se queda embalsada, es decir, la gente deja comprar coches, pero en cuanto la economía recupera, vuelves a vender mucho más coches que antes y entonces los beneficios explotan. No es que se va a otro producto, la gente no es que deje de comprar coches y se compre motos o bicicletas. Entonces esas son las cíclicas buenas. ¿Cuáles son las cíclicas malas? Pues la que esa demanda se va a otros productos y cuando la economía mejora, pues sí que aumentas las ventas, pero no es algo brutal. Pues lo que buscamos nosotros normalmente cuando buscamos una cíclica es intentamos comprar estas cíclicas buenas, como podría ser DERE, que hemos tenido en cartera, que es los tractores, pues el automóvil, como he dicho aquí. CIE vende a todas las marcas prácticamente de automóviles, entonces no es que gane Ford frente a Volkswagen o Renault o Mercedes frente a BMW, te da igual. El problema es que cuando baja la demanda, pues te afecta porque te bajan tus ventas, pero como digo, cuando vuelve a mejorar la economía, pues se recupera todo lo que has perdido y más. Pero de todas maneras, la persona me ha preguntado si hubiera una gran crisis económica, CIE caería mucho la acción, sin duda. Eso es así.
Cuando recupere, subirá por encima de donde está actualmente, también. Es decir, que va para arriba. Es decir, es cíclica buena. Cae, pero luego sube más. Y como hemos dicho, desde el año 2006 hasta ahora, el beneficio operativo ha crecido a una tasa anual compuesta del 16%. 16%. Incluyendo la crisis del 2009. O sea que, quiere decir que es una compañía para tener en cartera, claramente. Nos gustaría poder saber si hay una crisis para salir antes, pero nosotros no lo sabemos hacer. Vale, nos preguntan también por el fondo, otra vez por el fondo de renta fija, nos preguntan si cubren la divisa y qué piensan del bono americano, porque han comentado que están cortos y si preguntan si esto lo hacéis como cobertura o porque pensáis que la economía esto se irá peor o por la subida de tipos más moderada. Dejo a Rafa que conteste. Sí, en el fondo de renta fija la divisa está cubierta toda y la venta de gobierno americano es por cobertura de posiciones que tenemos en dólares con vencimientos similares. Por ejemplo, tenemos un 25 años del antiguo Talismán, hoy Repsol, en dólares, pues lo cubrimos con el 30 años americano. Entonces, como decía hace un minuto Julián, nosotros somos muy malos viendo curvas o viendo cuándo se inician las crisis. Entonces, ¿qué es lo que nos gusta? Pues el diferencial que tiene Repsol, que es una compañía cuyo principal objetivo es reducir deuda, mejorar su calidad crediticia. Eso lo llevan en su plan estratégico del 2011 y no ha cambiado. Es un plan estratégico a 4 años, pues perdón, el del 2016 es el plan estratégico, no del 2011, pues ir reduciendo deuda y eso irá disminuyendo su prima de riesgo. Pero no lo hacemos como especulación pensando que el 10 años americano pues se va a ir al 3%, no lo sabemos. Vale, tenemos un par de preguntas más sobre renta fija. Nos preguntan qué porcentaje de high yield tienen en cartera. Pues un porcentaje alto. Tenemos un 22% de la cartera es W, un 24% es B y un 25% es sin rating, que no quiere decir que sean compañías de mala calidad crediticia, sino que a lo mejor el tamaño es pequeño. O HL, por ejemplo. HL es un high yield, pero HL nos acaban de preguntar si va a amortizar toda su deuda o no. En el caso de nuestros bonos, yo creo que no nos van a amortizar porque justo la oportunidad, la call para amortizar a par o a 101 era al finalizar marzo y esto ha pasado, con lo cual, como mínimo, me parece que la siguiente call pues debe ser dentro de un año, creo recordar. Es decir, una cosa son las agencias de rating y otras son las compañías caso por caso. Entonces, por rating, la mayor parte es high yield. Vale, también nos preguntan sobre la cobertura del dólar en el fondo de renta fija. ¿Cómo la hacen? O sea, ¿con qué instrumento la hacen y cuándo la hacen? Lo hacemos en el mismo momento que compramos el bono, en dólares, contra futuros de dólar que vamos rolando. O sea, son trimestrales y entonces conforme van venciendo, pues los vamos rolando. Vamos rolando la cobertura. Vale, también nos preguntan ya sobre, en general, qué nivel de liquidez tenéis actualmente, ya que se debe esa liquidez. La liquidez en general, en todos los fondos, en los tres, intentamos que sea mínima. La liquidez hoy es muy cara, es decir, el depositario, pero en este caso es Santander, pero nos hubiera dado igual que hubiera sido BNP, que CECA, que cualquier depositario, te cobra más por tener el dinero en cuenta corriente que por gestionarlo nosotros. La comisión es más cara. Entonces, el dinero, salvo que no tengamos ideas, está invertido. Y ideas, de momento, pues gracias a Dios, tenemos en sobreabundancia para invertir.
Vale, también nos dicen, creo que esto es sobre CIE, porque no lo comento, pero creo que es sobre CIE. Han comprado Nucor en Estados Unidos y también tienen plantas en México. Y no sé si han visto el tema de Trump. Si podéis comentar algo al respecto sobre México y el NAFTA y Trump. A ver, si os fijáis en CIE, el 50% de las ventas es en Europa, un 10% es en Brasil, un 25% es en NAFTA y el resto pues, es Asia, Europa, Brasil. Solamente un 25% sería en NAFTA. Hombre, si Trump se volviera loco y empezara digamos, desatar una guerra comercial muy aguda, digamos, pues le afectaría a CIE. Yo creo que le afectaría más, o sea, más por la parte de los intercambios comerciales, le afectaría más de forma indirecta por una ralentización económica. Es decir, que esto impactaría muy negativamente a la economía americana y la gente compraría menos coches. O sea, yo creo que ese sería el impacto más fuerte para CIE, más que el impacto que podrían tener los tráficos fronterizos, porque solamente un 25% de la facturación es en NAFTA y ya no sabemos el desglose, no sabemos cuánto puede estar en México, cuánto puede estar en Estados Unidos. Evidentemente va a impactar, pero parece que es un impacto relativamente moderado. Sería más pues que una guerra comercial provocaría una ralentización económica y eso le afectaría a CIE. No vamos a dejar de invertir en CIE ahora mismo porque Trump esté haciendo estas medidas. Es decir, que es un riesgo sin duda, pero es que si recordamos hace 2 meses parecía que el mundo iba a explotar porque iba a empezar a tirar bombas atómicas a Corea del Norte y ahora mismo se va a reunir con el señor de Corea del Norte. Y si hubiéramos sacado todo el dinero hace unos meses pensando en esto, pues nos habríamos equivocado. De que al final no había una guerra nuclear. Y hace unos meses parecía que sí. Pues por la misma razón, pues somos prudentes con este tema. Evidentemente puede salir mal, podemos equivocar. A lo mejor Trump desata una guerra comercial. Pensamos que, digamos, Trump o los asesores de Trump al final pues ellos viven de las elecciones, viven del votante americano y pensamos que ellos son conscientes de que si tiran demasiado la cuerda van a salir todos perjudicados. Lo que pasa es que en una negociación en este momento no van a decirlo en un tuit, esto que acabo de decir. Al contrario, mantiene una postura dura para intentar negociar. No es, digamos, una amenaza, o sea, el problema de la guerra comercial no es una amenaza suficientemente significativa, en nuestra opinión, como para dejar de invertir en una empresa de tanta calidad como CIE. O sea, no, pues por tanto por la distribución geográfica como por el riesgo efectivo que pensamos que puede haber un problema grave. Vale. También nos preguntan acerca de Dominion, que según tiene entendido según tiene entendido deja de formar parte del grupo y si esto tendría una influencia en CIE. Una noticia fabulosa porque te va a pagar casi un 10% de contabilidad a través de acciones de Dominion. A ver, la historia de Dominion, como no sé si lo sabéis, digamos, CIE es una empresa familiar, está dentro de un grupo, bueno, familiar, se puede llamar familiar, digamos, hay un grupo de accionistas vascos que históricamente han estado dentro de la empresa y que tiene un control significativo del consejo de administración y del accionariado. Ellos son muy emprendedores, tienen participaciones cruzadas en distintas empresas. Hace años lanzaron Dominion, que es otra empresa, no tiene nada que ver con la industria del automóvil, es una empresa de temas de tecnología, de telecomunicaciones, etcétera. Dominion tuvo problemas y la arroparon dentro de CIE y ahora pues han decidido ya cuando la empresa ha ido bien y adquiere una madurez y un tamaño suficiente, sacarla y separarla otra vez. Entonces han decidido sacarla mediante un dividendo extraordinario. Entonces no pensamos que tenga ningún efecto en CIE, porque son empresas totalmente distintas. De hecho, el matrimonio de CIE y Dominion era un poco forzado, son cosas distintas. Estaban juntas más porque los accionistas de CIE y de Dominion eran los mismos. Ya lo han separado, lo dijeron siempre que lo iban a hacer y lo han hecho. Entonces no pensamos que afecte para nada el funcionamiento de CIE. Al contrario, simplifica todo más. Vale, tenemos un par de preguntas sobre mercados emergentes y Asia. Un usuario nos pregunta cuál es vuestra visión para emergentes y Asia y también otros si tenéis posiciones en alguno de estos mercados extranjeros. No, o sea, nosotros hacemos lo que llaman los eruditos, nuestro dominio, nuestro campo, ¿no? ¿Cómo se llama? Nuestro ámbito de control, nuestro ámbito de dominio. Nosotros no podemos saber de todo y al final, pues nuestra cartera de acciones y de bonos es fundamentalmente europeo,
Tenemos un porcentaje pequeño, nos permite el folleto, hasta un 20%, 25% podemos tener fuera de Europa. Entonces, fuera de Europa intentamos comprar empresas que no son fáciles de tener en Europa, por ejemplo, Facebook o Google. Es decir, una empresa tipo Facebook o Google solamente existe en Estados Unidos. Una empresa que nos gusta muchísimo y la hemos comprado. Pero no invertimos más. Entonces, no tenemos una opinión sobre emergentes. Al final, nosotros, solamente para hacerlo bien, tenemos que limitar nuestro campo, nuestro ámbito de actuación y lo centramos en Europa. Entonces, no tenemos una opinión sobre emergentes. Vale. En renta fija sí tenemos algo de emergentes, muy puntual. Tenemos alguna telefónica, como Telefónica de Colombia o Turkish Telecom, y un poquito de Argentina. En Argentina todo denominado o en euros o en dólares, dependiendo de la cartera en la que lo tengamos. Pero son pesos muy pequeños. Hemos tenido también algo de Petrobras, que hemos vendido recientemente, y algo de Pemex también, en euros. Vale, también nos preguntan por Provident Financial, que si habéis hecho operaciones en el fondo y qué perspectivas tenéis sobre ella. A ver, Provident Financial es una empresa de préstamos subprime, digamos. O sea, préstamos para gente que no puede acceder al sistema bancario tradicional. En Inglaterra es una empresa que tiene más de 100 años de vida, entonces da préstamos a gente que, pues, sobre todo, pues, para compras domésticas, para compras de lavadoras, para ir al colegio, para cosas para el día a día, digamos, gente de clase media baja que no tiene posibilidades de financiación tradicional en un banco, no puede pedir un crédito al consumo normal en un banco. Entonces, pues los tipos de interés en Guarda son altísimos. Pues sería un tipo Cofidis en España. Vemos en publicidad Cofidis, ¿no? Entonces, es un modelo muy sólido, es un modelo muy resistente a las crisis, curiosamente. Es decir, cuando en el año 2009, 8, 9 y 10, Provident Financial no sufrió prácticamente nada. Es decir, aumentó la tasa de impagos, pero los intereses también subieron para compensar y los beneficios no sufrieron. Es un modelo muy estable. Lo que le ha pasado a Provident Financial es que decidió cambiar la forma de distribución del producto. Anteriormente, históricamente lo ha hecho a través de agentes, es decir, se distribuía el producto, o sea, había agentes que iban casa por casa vendiendo créditos al consumo. Entonces, para tener un mayor control, como cada vez la regulación y el cumplimiento normativo es más estricto, y para poder dar este tipo de préstamos a una persona tienes que cumplir un montón de requisitos, tienes que hacer encuestas, tienes que hacer una serie de comprobaciones y de test para asegurarte que la persona que lo está comprando es adecuada. Tenías problemas para introducir estas mejoras en cumplimiento normativo, tenías problemas en hacerlos a través de agentes. La gente estaba tenía vicios, estaba viciado en la forma de distribución y está muy incentivado a vender y punto. Entonces, decidieron cambiar a un modelo integrado en que fueran tus propios empleados los que distribuían el producto para asegurarte que cumplían bien todas estas normas que además es exigente de cumplimiento normativo. Y este cambio que se produjo hace un año pues fue catastrófico, fue desastroso. Cambiar la distribución de agentes a gente propia fue desastroso y entró en pérdidas. Entonces, la acción cayó muchísimo, pero tremendamente, vamos. O sea, ahora ha recuperado, pero cayó un 80 o un 70% llegó a caer. O sea, cayó tremendamente. La acción fue tremendo. Pero, pues, al final esto ha pasado y la cosa está estabilizando, ha mejorado. El anterior gerente salió, hay uno nuevo, hay un gerente nuevo, pues una persona que viene de la industria financiera y que parece que lo ha hecho bastante bien, que ha conseguido estabilizar el grupo. Entonces, pues es una empresa pues que las perspectivas son favorables. Está a PER 9, más o menos, según nuestras estimaciones, para el 2018. ¿Cómo ha podido...? Eso es, después de la ampliación de capital está ya PER 9, o PER 10 este año, PER 9, PER 8 el próximo año. Entonces, nuestra cara es una empresa que históricamente ha sido de crecimiento. Pues compramos aquí y el día que esté a PER 15, 16 o 17, pues saldremos. Cuando ya el mercado reconozca una evaluación más normal de la empresa, pues entonces saldremos. El colchón de seguridad en Provident Financial es bastante alto porque tiene otras dos divisiones que también están funcionando muy bien. Que nosotros cuando hacemos las estimaciones consideramos que aunque no recuperase el negocio de préstamos subprime, la compañía sigue siendo muy atractiva. Así que eso te da mayor seguridad.
Ellos, digamos, los préstamos suplen la estructura en tres áreas, que es el préstamo doméstico, que es el que tiene estos problemas, luego tarjetas de crédito para gente que no puede conseguir tarjetas de crédito en bancos, que es lo que acabo de comentar Tony, que va muy bien, y luego tienen préstamos para compra de coches. Entonces, estas dos últimas, lo de los coches y las tarjetas de crédito, estas no se han visto afectadas por este problema y han ido muy bien. Sin embargo, el negocio original suyo, que a lo mejor era un 40% del beneficio, que era el negocio de tarjetas perdón, el negocio de consumo doméstico, ha sido terrible, vamos. O sea, se han perdido dinero porque es que no solamente dejaron de facturar y empezaron a perder clientes, es que perdían la recolección de los préstamos porque los agentes, los que hacen la distribución del producto, los que venden los créditos, son los que van casa por casa a cobrar. Entonces, o sea, no le pagabas. Entonces, empezaban a tener unas pérdidas, o sea, bueno, claro, fue tremendo. Ha sido una presión de capital, ha sido tremendo el impacto. Entonces, hemos aguantado, hemos sufrido bastante, hemos aguantado, ahora recuperado y lo mantendremos hasta que los multiplicadores reconozcan un poco más una valoración más racional de la empresa y cuando pues llegan a PER 15 o PER 16, pues saldremos, si Dios quiere. Sí, el usuario pregunta cuál es vuestra exposición, o sea, el peso que tenéis actualmente y si habéis suscrito en la ampliación de capital. Tenemos un peso pequeño, no llega al 2%. Después de suscribir la ampliación de capital estaremos en el 1,60, 1,70, o sea, una exposición pequeña. Este es un grupo que, o sea, normalmente nosotros tenemos una posición que va entre el 2 y el 3%, 2, 3, 4% normalmente tenemos en cada una de las posiciones. Entonces, este está en el rango bajo por ser una empresa en que culturalmente, o sea, entendíamos que los problemas eran muy coyunturales y los podían arreglar, pero no somos ingleses y no somos ingleses y no percibimos, no tenemos esa cultura local para entender hasta qué punto el problema era fuerte o podía aguantar. Por esa razón tenemos una posición pequeña, de hecho tenemos una posición no muy grande. Si esta empresa hubiera sido española, posiblemente hubiéramos tenido mucho más, porque tenemos mucho mejor conocimiento de cómo funciona y de hasta qué punto el problema era grave o no, lo podía arreglar. Entonces, siendo una cosa tan local y tan inglesa, digamos, pues ahí fuimos prudentes y teníamos una posición muy pequeña. Además, pensábamos que era posible que hubiera una ampliación de capital, como así ha sido, por eso nos hacía tener una posición más pequeña para cubrir la ampliación de capital. Vale, también nos preguntan, ante las subidas del precio de cloro, sosa y otras materias primas químicas, ¿se han planteado Aircross u otra empresa del sector químico? A ver, cuando suben los precios es cuando hay que salir de los cíclicos. O sea, es contraintuitivo. Es decir, todo el mundo cuando sube el precio del acero, cuando sube el precio del aluminio, todo el mundo, las acciones suben de las empresas que fabrican estos materiales y todo el mundo va a comprar. Y es cuando hay que salir. O sea, las cíclicas es que hay que jugarlas al revés. ¿Por qué la gente que invirtió en 2006 ha tenido tanto éxito con las cíclicas? Porque invirtió cuando los precios estaban cayendo y la situación estaba fatal. Las acciones estaban por el suelo. Es el momento que hay que comprar. Cuanto más suben los precios, es un menor incentivo para comprar. Nosotros, cada vez que sube el precio de una materia prima más nos salimos. O sea, menos interés tenemos para comprar. Entonces, ¿por qué no tenemos cíclicas ahora mismo de materias primas, tipo cobre, aluminio, etcétera? Porque los precios han subido bastante. Yo tampoco, es que no sabemos. Yo no sé si puede subir más, pero no están abajo del todo. Es que hay que comprar cuando están los precios deprimidos. Entonces, parece contraintuitivo, pero es que no, es que es así, es que esa es la regla correcta. Es decir, cuanto más sube el precio de materias primas, pues menos debes de comprar. Ya sé que las acciones suben, pero puedes arriesgarte a comprar arriba del todo. Vale, también nos preguntan qué os parecen lingotes especiales y sus posibilidades en India. No la conocemos muy a fondo, pero lo que yo estuve viendo de lingotes especiales, al final lo que hace es los frenos para vehículos y tiene una posición pequeña. El líder de mercado es Brembo y alguna otra, entonces vas totalmente a demanda. Es una compañía que si cuando el ciclo va muy bien, pues ganas mucho dinero, pero cuando el ciclo va mal, pues pierdes todo lo que ganabas. Mucho más, sin líderes claros y entonces no nos encaja como compañía. Vale, pues ya no quedan más preguntas, así que si queréis añadir algo más antes de dar por finalizado el webinar. Bueno, únicamente decir que el fondo de renta fija, que no creo que nadie lo ha preguntado, la duración con todas las coberturas que tenemos, pues está en torno a menos de 2 años. Matiz, para que lo sepáis. Gracias a todo el mundo por el tiempo, por vuestro interés y nada, ya acabar la charla porque nos hemos alargado muchísimo. Muchísimas gracias a todos
Encantadísimos de haber estado con vosotros en este webinar. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias.